Bienvenido, Sol Ángel Ochoa. Buenos días. ¿Cómo Buenos estamos? días, Luis Alberto. Buenos días, Buenos días, Luis. Muy buenos días, Sol. Muy buenos días a todo tu auditorio. A ver, pues primero Trae un vamos con sorbito de café, porque Mande, de árbol de vida, el más árbol de- rico. por favor, digo, hay otro. No. Hay muchos, mis respetos, por supuesto. Todos hacen un gran esfuerzo, pero el del árbol de vida tiene un sabor único, especial y delicioso, que es el de canela. Totalmente. Adelante, totalmente. Es el amor, es el amor. También, por supuesto. Es como le dijo tengo una historia ahí de una... Bueno, eso, pues me voy a llevar tiempo. Las cosas tienen que ser con amor, es en serio, y aplica para todo, para que salgan bien. Con Y para arreglar pasión. ese problema también. ¿Mande? Y para arreglar ese problema que dices también. Total, sí, exacto. A ver, empecemos por ahí. ¿Qué hacemos para arreglar el problema? Y me encanta cómo lo hemos estado abordando y el debate que se ha hecho. Y qué bueno que el delegado salga a decir, señores padres de familia, háganse cargo de sus hijos. Ya no hayamos dónde ponerlos. Niños armados de 13 años. Sol Ángel, ¿por qué? ¿Qué está fallando? Luis, yo creo que, a ver, mira, hay una razón elemental por la que vivimos en sociedad, ¿no? Que somos una comunidad que es el monopolio de la fuerza y que el Estado tiene no solamente la obligación, ¿no? Sino que debe de tener la garantía de que vas a estar seguro. Y a veces las personas confundimos la seguridad con solamente el tema de seguridad pública, pero la seguridad tiene que ver con todas una serie de aristas, con una serie de elementos que te tiene que brindar el Estado. ¿Como qué elementos? Como trabajo, que tengo que tener la seguridad de que voy a tener con qué llevarme el pan a la boca, seguridad de que voy a tener acceso a una atención médica eficiente, seguridad en que voy a caminar por la calle y va a estar iluminado, en que mis pertenencias van a estar bien. Todo el tipo de seguridad que te tenía que brindar el vivir en sociedad. El tener el monopolio de la fuerza implica una cuestión que socialmente hemos creído que solamente tiene que ver con la seguridad pública, y no es así, Luis. A ver, yo puedo entender el hecho de que socialmente digamos, ¿dónde pones a los hijos? Pues yo te pregunto, hay papás que ni siquiera tienen guarderías donde que cuiden a los hijos. Hay mamás que tienen que trabajar y son mamás solteras que por cierto, este gobierno quitó guarderías infantiles, el gobierno federal. A ver, ¿de quién es la culpa entonces? ¿Es la culpa de los papás porque tienen que ir a trabajar y no ven a los hijos? ¿O es la culpa del Estado que no te proporciona las herramientas elementales para que puedas trabajar y que tus hijos estén a salvo? Y además una estrategia también contra el crimen organizado totalmente fallida. ¿De quién es la responsabilidad? Conrad, A ver, más allá de culpa. es muy difícil a veces debatir estos temas porque entran en muchas áreas, ¿no? El área individual, el área familiar, el área Estado, el área de educación. Son muchas áreas. Yo creo que, por desgracia, no tenemos en México un estudio que nos diga qué está pasando. Todo está enfocado a estudios que son electoralmente atractivos. Y hay que ser honestos, lo platicamos la semana pasada. Es más fácil decir que la violencia tiene género que aceptar y buscar los orígenes de la violencia, porque todos somos violentos en cierta manera. Hay muchos elementos que nos deben hacer pensar qué es lo que estamos haciendo como mexicanos, y aquí es donde yo voy a tener la principal diferencia con Sol. Yo creo que es el Estado el problema, no es el Estado la solución. Y un ejemplo muy claro lo puedes tener con números. Si tú revisas cómo queremos cambiar la realidad de los jóvenes, si tú revisas la cantidad de empleos formales registrados en el IMSS del 2000 a la fecha, sumamos 400,000 por año. No son suficientes 400,000 empleos en el IMSS por año para poder solucionar este problema. Nuestra economía no está funcionando. Si tú revisas el ingreso promedio de los mexicanos, hoy a datos del gobierno federal es de 5,600 pesos. ¿Qué futuro le puedes dar a un joven para decirle, sé honesto, trabaja, crece, si lo más probable es que ganes 5,600 pesos, el promedio? Eso nomás por datos de economía. Vámonos a los datos de las casas. ¿Dónde viven los mexicanos? Datos del INEGI que terminan siendo así como que absurdos. Te dicen que la mayoría de las casas tienen entre 90 y 150 metros de construcción. ¿Quién puede llevar una vida familiar sana de 4 personas en una casa de 150 metros de construcción? Y son el 62% de las casas de México. ¿Cómo le pedimos a la familia y cómo le decimos a los padres de familia que las cosas tienen que arreglarlas más a ellos? Ahora, hablemos de la familia. Los divorcios, en Sonora el 49%, por cada 100 matrimonios hay 40 y tantos divorcios. Y en México es el 36 por cada 100 matrimonios. La familia no funciona. Tenemos una crisis en México, resultado que no sabemos tomar decisiones y no reconocemos nuestras obligaciones como individuos. Todo queremos que lo solucione el Estado. Todo queremos que el Estado intervenga. El Estado nos tiene atorados económicamente, el Estado nos tiene atorados y empleitados entre integrantes de la familia. Y el Estado no va a ser la solución. ¿Qué va a ser la solución? Lo único que nos queda es primero deshacernos de esa idea. No lo vamos a lograr. En México pensamos que es el diputado con sus leyes el que nos va a arreglar la vida. Y lo acabas de ver con Aristay.
por más que sea un derecho el acceso a la información, no lo van a hacer, ¿Qué es a pesar eso? de que sea tu derecho. Tampoco va a pasar aunque hagan 10.555 foros donde participan personas para hablar de la violencia contra la mujer, cuando estos jóvenes son víctimas de la violencia. Si tú revisas los datos de violencia, efectivamente, las mujeres son víctimas de violencia desde niñas. Sí es cierto, en estadística. Pero, ¿qué vemos más en los videos en redes sociales? ¿Pleitos de niñas o pleitos de niños? Sol Ángel, ¿cómo ves lo Hemos que dice visto Conrado? pleitos de los dos, Conrado. ¿Qué vemos más? Bueno, dice Conrado, tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Sí. Yo te pregunto, ¿un niño de 10 años se puede hacer No, su responsable papá. de sí mismo? Su papá y su mamá. Una niña de 10 No, años se puede hacer su papá y responsable su de sí mamá. mismo. Si llega el crimen organizado y te dice, te tienes que venir conmigo porque si no, entonces desaparezco a tu familia, ¿tú crees que realmente eso es responsabilidad de la niña, del niño o de sus papás? No. La familia está rebasada y creer que solamente con amor vamos a cambiar la realidad, o que con el amor de la familia y la atención de las niñas y los niños vamos a cambiar el que sean reclutados, ya ni siquiera está en la cancha de los papás. Yo creo que es importante que tengamos los valores en casa, es importante que escuchemos a nuestras niñas y a nuestros niños, pero también hay que decirlo, el crimen organizado no recluta a morrillos que viven en la Pitic o que viven No. en La Joya. Reclutan a niños. Personas que son Claro, necesitadas y que claro, necesitan ingresos claro. y que necesitan fuentes de trabajo. Y encima tenemos un problema muy serio en las escuelas, donde el primer acercamiento de las y los niños a las drogas es en las escuelas. Qué curioso. Y se enganchan porque creen que lo cool, lo que es la más chida o el más chido de la escuela es porque te drogas y es porque andas con niñas y niños que son Sí. los más divertidos, y es ahí donde el crimen organizado los engancha. Creo que sí hay de verdad que existir supervisión, no solamente de parte del tema de seguridad pública, que sí es cierto, todo seguridad pública es el programa Salva y dejan de lado todo lo demás, pero no debería de ser así. Sí debe de existir, y yo creo que es muy válido mencionar el nombre de María Dolores del Río porque es la responsable de toda la política de seguridad pública, si no, pues, ¿para qué está ahí, no? Y además está también el secretario de Educación. ¿Qué están haciendo con el tema de educación? ¿Qué están haciendo con el tema del bullying? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo habíamos mencionado y no ha habido hasta el momento un programa, a eso voy. Pues, ¿dónde está una programa campaña pues, que nada hable más del amor, está que hable de todo? No van a hacer un programa en el gobierno porque no es obligación del gobierno arreglar a cada una de las familias de México. Es obligación de quienes integran las familias solucionar sus problemas con su familia. Tenemos que quitarle al mexicano la idea de que va a venir un político a arreglarle su familia. Eso no va a pasar. No va a pasar jamás. Para empezar, la mayoría de las personas en México ni siquiera ven noticieros. ¿De qué sirve un espacio de formación cultural si nadie está siendo responsable de su entorno real? No va a funcionar el hecho de que María Dolores del Río vaya casa por casa a hablar de ese tema. Lo único que puede funcionar es hacerle entender al mexicano que en el momento en que decide hacer una familia, Por eso, tiene una serie de Por responsabilidades. eso, ¿y quién? Sí, a ver. Ahora, Conrado, el problema tienes es que- razón, yo coincido en parte, pero entonces, ¿quién impulsa? Yo ahí sí difiero. A ver, acuérdate las campañas exitosas en su momento, desde el gota a gota, el agua se agota, dice lo que La más planificación confianza, familiar. dice las que más confianza le tenga. No digo que María Dolores y el gobernador tengan que ir a cada casa, ok. Pero ¿dónde están los valores? ¿Dónde están los valores En la que sí había familia. antes? Por eso, totalmente. Pero ¿quién se el Estado preocupa no de tiene impulsarlos? valores. Mande. El Estado no tiene valores. Bueno. Los valores son de los que integran el Estado y son resultado de los valores de la comunidad. Totalmente, O sea, pero el Estado debería, por eso, impulsar esos valores, obvio, respetando, porque el Estado sí tiene los valores que le conviene. No, claro, por eso. A ver, digo, A ver, sí, es la que nos seguridad, den valores sí, para respetar la ley, por ejemplo. Sí, o sea, No van digo, a para ser. cuando le conviene tiene Sí, valores claro, el Estado. exacto. Y cuando no le conviene, y si es el yo tema, difiero de ustedes dos, yo no necesito que el Estado tenga valores, yo No. necesito que el Estado cumpla lo que dice la ley. Por eso. La ley que los crea y que tenga programas que vayan enfocados Pero- para cada una de las pero necesidades es que, Sol- o problemas sociales que existen. No, Conrado, es que a ver, el Estado está ahí Perdón. porque vivimos de cierta manera en que nos organizamos socialmente para que exista. Si tú dices que el problema es el Estado, Sí. entonces estás partiendo de una realidad que no existe y entonces No. cualquier debate resulta estéril o inerte No. porque entonces estás hablando de una realidad en la que no estamos. Yo te pregunto No. a ti, con lo que tenemos y con el Estado que tenemos, No funciona. ¿es culpa de las familias o es culpa de un Estado que ha sido ineficiente en el combate al crimen organizado, que sabe perfectamente que Ok, los niños ok, y las ok. niñas son reclutados, que no tenemos estadística al respecto porque no es un Muy delito, bien. que no se han ¿de preocupado quién por es? tipificarlo? Ahorita te va a contestar el Conrado, tengo que hacer un corte. Se me fue, es que el formato volvemos. Esto es al Tú por Tú. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, está muy bueno. Volvemos, está muy bueno el Tú por Tú, como siempre. A ver, y está aquí Sol Ángel Ochoa y cuestionaba a Conrado, porque lo van a decir que no, se van a decir, no, es que le quitó la palabra a la Sol Ángel y no la dejó hablar y defendió al Conrado, le hicieron bola. No, a ver, vuélvele a decir a Conrado todo Pregúntame lo que otra estás vez. diciendo. Órale. Conrado, A te ver. voy a retomar la ver. pregunta.
¿De quién es la culpa cuando una niña de 10 años o un niño de 11 años es reclutado por el crimen organizado? De las familias que los tienen que dejar porque tienen que ir a ganarse el pan de cada día, de las familias que tienen que trabajar largas jornadas, que no les alcanza y que aparte tienen que cumplir con no cumplir, darles tiempo de calidad, etcétera, cuando realmente tenemos un deterioro social importante, o del Estado que ha fallado en su lucha contra el crimen organizado, que no ha tipificado este tipo de delitos, porque no estamos hablando de un delito, porque en realidad no existe y tampoco lo podemos medir. ¿De quién es culpa? A ver, yo entiendo que hay aristas y que todos los problemas sociales tienen diferentes vertientes, no lo podemos aislar, pero decir que es culpa simplemente de la familia y que el Estado no debería existir, a mí me parece muy arriesgado, Conrado. No estoy diciendo que el Estado no debería existir y aunque es una utopía que a mí me agrada, no la defiendo en un espacio público. El asunto es que el Estado tiene muchas obligaciones. Entre ellas, el manejo de la economía constitucional, obligación constitucional. Un país capitalista cuyo Estado es el que está obligado a regular la economía. Por eso daba los datos de economía al principio. Los mexicanos estamos atorados desde el 2000 en un nivel de crecimiento muerto. Los trabajadores no ganan más, los trabajadores no hay más trabajo y ahora le estamos agregando todavía más costo al trabajo y esto nos va a llevar a una situación peor. Ayer decía el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que el 70% de los empleados son informales. Entonces, cuando me preguntas de quién es responsabilidad es una respuesta muy complicada, pero al final de cuentas, quien tiene hijos es responsable de sus hijos. Ni modo. O sea, la solución es no tener hijos. Nos extinguimos como raza humana. Eso es lo que muchos proponen incluso. Mucha gente piensa que el controlar la natalidad va a arreglar los problemas. Yo no lo creo así. Mira, lo único en su momento Salinas de Gortari, sí, y de tal suerte que hizo todo un programa de lo único que funcionó en familias de 3 lo único que yo estoy diciendo es que cuando una familia entiende su rol en una sociedad, padre y madre e hijos funcionan entendiendo la importancia de la familia, no importa que falten campañas del Estado. Porque eso lo hemos vivido en México desde mucho tiempo. A ver, con mi abuelo... ¿A quién le correspondería? Tienes razón, es que es menular lo que dices. A ver, disculpa que me meta porque es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Si la familia y el amor no, pero ¿a quién le...? A ver, si la familia... A ver, no, pero a ver, oye, ahora yo le voy a preguntar, le voy a preguntar a mi querido Conrado. Pero si la familia está en crisis, la familia se ha rebasado, como dice también Sol Ángel, que estoy de acuerdo con eso, y hay una crisis de valores generalizada que está presente en todos los niveles. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? ¿Se ha preguntado por qué esta crisis en las familias? El origen de la crisis en las familias radica en que desde hace mucho tiempo falta de valores espirituales. Hay un montón de gente sentada en una oficina muy cómoda en algún gobierno o en alguno de los poderes del Estado definiendo qué es familia y cómo es que una familia debe, y cuáles son los derechos de la mujer, cuáles son los derechos del hombre, cuáles son los derechos de los niños, interviniendo en la formación de la familia. Totalmente. Entonces, todo eso nos tiene una crisis. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo no veo cómo el hecho de que las mujeres tengamos derechos. No. Acceso a vivienda, no estoy diciendo eso. A créditos, yo no estoy diciendo eso. Públicas, yo no estoy diciendo eso. Yo no entiendo cómo yo no estoy diciendo afecta a la familia. Yo no estoy diciendo eso. No, es que sí lo dijiste. No, yo dije... Está haciendo políticas para los derechos de las mujeres y entonces la familia se ve afectada. Está poniendo en contra los derechos de uno, de otro y de todos. No, porque los derechos no. A ver, te voy a poner un ejemplo. Déjame poner otro ejemplo. Déjame poner otro ejemplo. Públicas y derechos. Déjame poner tu ejemplo. De cualquier tipo, Conrado, no tiene nada que ver con que tú tengas los mismos derechos. No, cuando están en la ley, son para todas y para todos. La ley es una carta a Santo Claus, te lo he explicado muchas veces. Déjame te lo explico. Cuando decimos que las mujeres en el hogar hacen trabajo no remunerado, es un absurdo que interviene sobre la formación de una familia. Las familias, cuando tú tienes una familia, el ingreso es de la familia. Aunque lo gane el hombre o lo gane la mujer, han querido meterse en la familia a confrontar a los que dirigen una familia. ¿Cómo les estamos pidiendo ahora que cuiden a sus hijos? Es que es absurdo. Cuando hablan de que el trabajo no remunerado suma 89,000 horas al año. A ver, espérame tantito, ¿cómo no remunerado? Cuando es el hombre el que trabaja y la mujer la que se queda, el ingreso es de la familia. Cuando es la mujer la que trabaja y el hombre que se queda, el ingreso es de la familia. Yo conozco hombres que se quedan a cargo de casa y el ingreso es de la mujer y es de la familia. Entonces, donde esas políticas y aún así el trabajo del hogar recae en las mujeres. No, Sol, no es cierto. Sí, claro eso que es recae. falso. Ay, Conrado, por favor, es que a lo mejor tú no lo vives. Tal vez tú desde tu posición de ser hombre no entiendes que los roles, sí, como mujer, tienes a tu cargo los cuidados, la limpieza, y la impermeabilización, la comida, y arreglar el abanico, y arreglar la luz, y arreglar el zacate, y enjarrar. Todos los días lo hace uno. Por supuesto, a ver, por supuesto que en una casa, Sol, las labores son todos los días. Por supuesto, yo vivo desde hace 24 años casado. Son todos los días. Y todos los días hacen cosas en casa. Entonces,
Ahora, fíjate lo que estamos haciendo. Tú y yo estamos discutiendo sobre los roles de una familia. ¿Quiénes somos tú y yo para discutir sobre los roles de una familia que no somos que no es la nuestra? Cuando armes tu familia, ármala con tus roles. Pero tú no puedes hacer políticas para intervenir en las familias de los demás, porque eso es lo que tienen las familias divididas. La crisis moral que tenemos en México es que las familias están quebradas. Y están quebradas porque están intervenidas por un montón de intereses políticos que lo único que quieren es que ganar votos. Es todo lo que quieren. Totalmente. ¿Quién pudiera? Para ir concluyendo. Conclusión. A ver, Solange. Yo no coincido con lo que dice Conrado, porque ¿Por qué eso? entonces estaríamos hablando de que tú estás de acuerdo con que una mujer que dedica toda su vida a trabajar en casa y cuidar a sus hijas y a sus hijos, y el día de mañana el hombre se le ocurre dejarla por otra mujer, Esa es una se novela. queda desamparada. Esa es porque una novela esa y es eso no una pasa. realidad en Eso no este pasa. país. Eso ya no pasa. Eso no es cierto. Claro que sí pasa, pero eso Sol- ya no pasa porque hay leyes que defienden a esas Perfecto, mujeres. eso está muy bien, pero eso no tiene que ver Entonces, con no que digas que las leyes pero no no tiene tienen que ver con que te intervención metas en la directa. formación de la familia. Me inventas una novela drástica para justificar la intervención de la política en una familia. Eso no es correcto. Si un hombre se pasa de estúpido y abandona a una mujer, debe ser castigado. Punto. ¿Está usted de acuerdo con eso? Si una mujer abandona a su familia, se pasa de estúpida, tiene que ser castigada. Pero es un trato igual ante la ley. No es Luego, solamente cuando te conviene. Hay una política que se hizo aquí en México elemental. Antes, si tú veías a una mujer que le estaban violentando, golpeando, gritando, la policía ni siquiera podía entrar a la casa. Y, Ahora sí. y lo que decían era, lo que se queda en casa, lo que pasa adentro no es de mi incumbencia. Hoy el Estado dice, Sí. lo que pasa dentro de casa sí es de mi incumbencia, Sí. porque es un problema de salud emocional, es un problema es. de salud Sí. pública, es Por un problema supuesto. de seguridad, es un problema que afecta a las familias. Tenemos familias violentas. La mayoría de Pero las ¿cuál es el personas origen, crecimos Sol? y nacimos en orígenes ¿Cuál es el origen? violentos. ¿Cuál es el origen de esa violencia? No, nada más para terminar tu punto. Esta política ha salvado vidas, Conrado. El hecho de que el Estado diga que te golpeen y que te violenten dentro de casa ya no es algo privado. Lo privado se convirtió en público por una razón elemental, que tiene que entrar el Estado a castigar a los hombres que casi medio matan a sus mujeres. Sí, porque es un delito. Porque siguen Claro, siendo los claro. máximos violentadores de las A mujeres. ver, Sol, son sus Sol. parejas. Sol, por Solamente favor. lo pongo como ejemplo No, Sol, para pero que veas. estás para- inventando una telenovela. para explicar. Un homicidio en el espacio privado, un espacio público se sanciona de la misma forma. Que la mujer denuncie o no denuncie, ese es otro tema que lo abordamos aquí incluso el viernes. ¿Por qué no denuncia la mujer una gran cantidad por vergüenza? Ese es otro tema. Pero lo que estamos hablando aquí es por qué las familias no están cuidando de sus hijos. Y tú me estás hablando de que la mujer es víctima. Es el mismo rol, es el mismo tema. Estamos confrontando a la familia. Yo no toqué Es el lo tema que de se las mujeres, lo trata. sacaste Conclusión. tú nada Sí. más para poner. y yo Conclusión, creo- Conrado. Sí, Estuvo, no, es que estuvo sí. corto pero sustancioso. Como la próxima. Claro vas que a el ver. Estado debe tener intervención en la manera en que la población nos dirigimos unos con otros, sino para qué Sí. está el Estado, sino para qué tienes leyes y para qué tienes un código penal de lo que sí puedes y no puedes hacer. Porque, Y familia. imagínate, la anarquía, si con leyes y con roles claros y Pero lo que Vivimos pasa- en anarquía. de lo que es correcto y no es Por correcto, eso. hacemos lo que nos da la gana, robamos. Bien, el Estado sí debe tener intervención. Cierro con eso. El Estado no debe tener intervención. Si no hay delito, no. Si no hay delito. No. En todo lo demás, no. En Ni todo la lo demás. formación de la familia. Por nada. supuesto que no. Con nos quedamos y ya vio las posturas claras. Nos vemos el siguiente miércoles. Esto es Alto Cuerpo. Oye, Muchas gracias. Fue una discusión como mamá y papá. Oye, De hecho, No digas, no eres quien para decirnos. Yo soy ¿por qué? mamá a partir de ese momento. Ay, no me vayan a decir. Bueno, yo sí creo en la familia. ¿eh? No, yo también, A ese amo mi y familia. 100%.